Hola profesor, compañeros, compañeras, junto con Raquel vamos a estar presentando este tema, este artículo seleccionado que habla sobre la evolución del VIH-1 y el origen del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería SIDA. Se reconoció formalmente por primera vez en pacientes en los Estados Unidos en 1981. La caracterización posterior del principal agente causante, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 o VIH-1, reveló que se trataba de un retrovirus. A medida que se tomaron muestras de cepas del VIH-1 del mundo entero, se hizo evidente que existen una heterogeneidad genética extremadamente alta. La cepa del VIH-1 se puede dividir en tres grupos distintos. Como podemos ver acá, el grupo N, grupo O y grupo M. Grupo O, que va a estar significando como atípico, grupo M como principal, ya que es responsable del 98% de los casos, y el grupo N es que no está ni el M, ni la M, ni la O. Como los grupos N y O son raros y están restringidos en gran medida en Camerún y países vecinos, la gran mayoría, o quizás como dije el 98% de las infecciones por el VIH en el mundo son causados por el grupo M. Incluso dentro del grupo M hay una diversidad muy alta y el epicentro de esta diversidad se encuentra en África. Esta imagen, esta distribución yo saqué de la página de la OMS y fue del año 2017 y podemos ver que África sigue siendo el epicentro de este virus. Aquí podemos ver la división de estos dos grupos, el VIH-1, el tipo VIH-1 y el tipo VIH-2, donde el tipo VIH-1 se va a estar dividiendo en cuatro grupos, la M, la N, la O y la P, que después vamos a estar hablando sobre este grupo, que solamente se va a estar encontrando en África, el grupo P. Y el grupo M se dividió otra vez en subtipos y sus recombinantes. En el momento en que se descubrió por primera vez el VIH-1 en parientes más cercanos conocido era la visna, que es un virus de oveja que es el miembro prototípico del género lentivirus. Pronto se encontraron lentivirus adicionales en otros primates o en otros monos. Y se descubrió que existe un segundo virus, que es el VIH-2, que está infectado a los humanos. Los virus de los primates o de los monos se denominaron como virus de inmunodeficiencia de simios, en su sigla VIS o VIS. Los diferentes números de VIS identificados han aumentado de manera constante durante los últimos 20 años. En la actualidad se han encontrado alrededor de 40 especies de primates diferentes que albergan o que tienen este virus. Aunque la mayoría carecen de información sobre la prevalencia y la patogenicidad, hasta ahora solo se han encontrado el virus de VIS que infecta naturalmente a los monos que están en África. Cuando se han caracterizado múltiples cepas de VIS o VIS de una sola especie, generalmente forman un clado monofilético, lo que indica que la gran mayoría de las transmisiones son intraespecíficas. Los virus de los primates en su conjunto, incluido el VIH-1 y el VIH-2, forman un clado distinto dentro de otros lentivirus, por lo que indica que los humanos se infectaron o adquirieron estas infecciones de otros primates. Los análisis filogenéticos de estos lentivirus de primates han proporcionado información muy detallada sobre el origen evolutivo de los virus humanos. Primero se resolvió el origen del VIH-2. El VIH-2 se detectó por primera vez y sigue siendo la más común entre las personas que viven en África Occidental. En 1989 se encontró un VIS estrechamente relacionado con un mono, con el mono que estamos viendo en la imagen, llamada comúnmente como Holling, cuyo área de distribución natural se encuentra en África Occidental, como podemos ver también en la imagen. Se encontraron
otro Holling en cautiverio con este virus. Los virus estrechamente relacionados que se encuentran en los monos en cautiverio causan una enfermedad grave y muy similar al SIDA. Este virus también se llama como VIS o SIV-SMM, que en inglés es Sooty Manga Bay Monkey, no sé si es que hablo bien en inglés. Parece ser no patógeno en su hospedero natural. En los análisis filogenéticos, las cepas del VIH-2 se pueden dividir en varios grupos. Estas observaciones llevaron a una rápida aceptación de que los Hollies eran fuentes del VIH-2 y la intercalación de cepas del VIH-2 entre los linajes de este virus implicaba que había múltiples saltos cruzados entre las especies Holly y en los humanos. En 1989 también se informó por primera vez de que un virus estrechamente relacionado con el VIH-1 y este virus, el VIS, que en este caso se va a llamar VIS-CPZ, que es el virus de inmunodeficiencia de simios de chimpancés, se encontró en 2 chimpancés en cautiverio de ese género Pan-Troglodytes en Gabón, que es una ciudad de África. Durante muchos años los chimpancés no fueron aceptados como fuente de VIH-1 porque no estaba claro si los chimpancés salvajes estaban infectados naturalmente por este virus. Durante los siguientes 10 años se probaron muchos chimpancés, pero solo se encontró un ejemplo más del VIS-CPZ, que fue importado ilegalmente de Bélgica. Por lo tanto, parecía que el VIS era extremadamente raro en los chimpancés y parecía posible que tanto los chimpancés como los humanos hubieran sido infectados por otra fuente. En 1999 se encontró un cuarto ejemplo de VIS de un chimpancé. Este simio fue capturado en la naturaleza e importado a los Estados Unidos. Los análisis de ADN mitocondrial indican 4 subespecies chimpancés. Chimpancés occidentales, que es el Pan Troglodytes versus, que está presentado en el color verde, los nigerianos, que el Pan Troglodytes elioti, que está presentado con el color lila, el Pan Troglodytes troglodites, que son los centrales, que está representada con el color rojo, y el Pan Troglodytes no sé si voy a estar diciendo bien, es Wentworthy, que son los orientales, que está representado con el color gris. A partir de los análisis de secuencia de ADN mitocondrial encontramos que los 2 chimpancés de Gabón eran, como se esperaban, los troglodites, que era igual al simio o al mono de los Estados Unidos, mientras que el otro individuo pertenecía al Troglodytes wentworthi. Por el contrario, parecía probable que la gran mayoría de los chimpancés se había resultado negativo para el si fuera del Troglodytes versus. Esto se confirmó posteriormente. Por lo tanto, la aparente escasez del virus en los chimpancés podría explicarse por la ausencia de la infección en la única subespecie que había sido sometida en la mayor cantidad de pruebas. De hecho, 2 ejemplares adicionales del virus del chimpancés se notificaron en trogloditas. Las cepas de chimpancés del biochimpancés trogloditas formaron un grupo monofilético con todas las cepas del VIH-1, como podemos estar viendo en esta imagen. Con el único virus o VIS del Pan Troglodytes simios es Wentworthy, que va a estar formando el grupo externo. Todas las cepas
del virus de los chimpancés caracterizadas posteriormente se han ajustado a este agrupamiento específico de subespecies de hospedador, y esto explica el nivel inusualmente alto de divergencia entre los aislados de Gabón y Bélgica. Antes del 2002, todos los virus se aislaron de muestras de sangre o tejidos. Esto limitó gravemente la medida en la que las especies de primates raros y en peligro podrían someterse a pruebas para detectar más cepas del virus, y en particular impidió la estimación de la prevalencia del VIS en las poblaciones de chimpancés salvajes. Por lo tanto, se desarrolló un enfoque para el cribado. ¿Qué es el cribado? El cribado va a estar seleccionando entre varias cosas, o en este caso entre varios monos, para separar las que se consideran buenas o apropiadas para algo, de las que no son. ¿Sí? No invasivo de primates salvajes. Esto se utilizó las muestras fecales, y a partir de ello se pudo detectar el anticuerpo contra el virus y obtener secuencias de nucleótidos tanto del huésped como del virus. La especie y subespecie, así como el sexo, la identidad, el huésped, pueden establecerse a partir del ADN mitocondrial y varios marcadores de ADN nuclear, respectivamente. Usando esta técnica de muestreo no invasiva, se pudo mostrar la infección del virus de los chimpancés es bastante común y generalizada entre los chimpancés centrales y orientales. Como mostré anteriormente, los centrales y los orientales van a estar presentados, los orientales con el color gris y los centrales con el color rojo, por lo que podemos ver una sobreposición con los gorilas. Sin embargo, la prevalencia es irregular. En algunas áreas alrededor de un tercio de las personas están infectadas, mientras que en otras áreas el virus parece estar ausente. Estos estudios finalmente han establecido que los chimpancés son de hecho el reservorio natural del virus de chimpancés y la fuente del VIH-1. En primer lugar, se realizó un análisis filogenético inicial de las secuencias virales obtenidas por muestreo no invasivo y revelaron dos puntos claves. En primer lugar, entre los virus recientemente descritos habían dos clados de cepas muy estrechamente relacionados, como los grupos M y N del virus 1, respectivamente. En segundo lugar, las cepas del virus inmunodeficiencia de chimpancés mostraron agrupaciones filogeográficas, es decir, múltiples cepas obtenidas de cualquier ubicación formaron grupos monofiléticos, mientras que en los sitios de muestreo separados por barreras geográficas, típicamente grandes ríos, eran discordantes con respecto a la presencia o ausencia de infecciones por el virus. O presentaban cepas de virus que no estaban especialmente relacionados. Esta observación sugiere fuertemente que las transmisiones de chimpancés al humano se dieron en lugar a los grupos M y N. Probablemente ocurrieron en los lugares donde se encontraron las cepas de chimpancés estrechamente relacionadas. En particular, los análisis señalan que hay fuentes probables de los virus que dieron lugar a la pandemia del grupo M del VIH-1 son los chimpancés en el extremo sureste de Camerún. Si bien el grupo O del VIH-1 también cae dentro de la radiación de las cepas del virus de chimpancés, ninguno de los virus de los chimpancés estaba particularmente relacionado con el grupo O del VIH. Otros análisis muestran que las muestras fecales de los simios de todo Camerún revelaron los virus relacionados con el grupo 0 en gorilas. Muy recientemente hay información de una cepa de VIH-1 que no se encuentra dentro de ninguno de los tres grupos descritos. Como le dije, los grupos eran M, N y O, por lo que se debe presentar una cuarta transmisión entre especies si los virus de este linaje se encuentran en otro individuo, constituida por el cuarto grupo, que es la P. Esta nueva cepa de VIH-1 está muy relacionada con los virus de gorilas
y muy probablemente ha sido resultado de gorila a humano la transmisión. En la actualidad no está claro si los gorilas también fueron la fuente inmediata del grupo cero del VIH-1 o si los virus de los chimpancés se transmitieron en paralelo a los gorilas a los humanos. Hablando un poquito más sobre la filogenia, sobre esta filogenia, las cruces rojas marcan 4 ramas en las que ocurrieron saltos cruzados entre especies a humanos. O sea, especies en el sentido de monos, gorilas. Las dos cruces azules indican posibles ramas alternativas en las que se produjo una transmisión de chimpancés a gorila. Las cepas VIH-1 se dividen en 3 grupos, como les dije, la M, la N y la O. Solo se muestran 2 representantes de cada grupo. Y la cuarta línea descrita recientemente